Bien, en esta ocasión, jóvenes, nos toca ver lo que es la parte de hidrodinámica. En las sesiones pasadas vimos hidrostática. En esta ocasión vamos a ver hidrodinámica y vamos a entender un poquito más esta diferencia entre una y otra. La hidrodinámica estudia la dinámica de fluidos no comprensibles, por extensión, dinámica de fluidos. Esta es la dinámica del agua, ya que el prefijo griego hidro significa agua. Aún así, también incluye el estudio de otros fluidos. Para ello se considera, entre otras cosas, la velocidad, presión, flujo y gasto de fluido. Ok. Las aplicaciones de la hidrodinámica se encuentran en la ingeniería, como es en diseño de canales, construcción de puertos, presas, en la fabricación de barcos, turbinas, etcétera. Tiene realmente varias aplicaciones lo que es el estudio de la hidrodinámica. Las ecuaciones que describen la dinámica de estos fluidos son las ecuaciones Navier-Stokes. Son la expresión matemática de la conservación de masa y de cantidad de movimiento. En el caso de fluidos no viscosos, también llamados fluidos coloidales, se reducen las ecuaciones de Euler. Daniel Bernoulli fue uno de los primeros matemáticos que realizó estudios de hidrodinámica, siendo precisamente él quien dio nombre a esta rama de la física con su obra en 1738, Hidrodinámica. Las características y leyes generales. La hidrodinámica o fluidos en movimiento presentan varias características que pueden ser descritas por ecuaciones matemáticas muy sencillas. Entre ellas está el teorema Torricelli, establece que la velocidad de un líquido que fluyendo por un orificio a través de una pared delgada es igual a la velocidad que tendría un cuerpo en caída libre de una altura h. ¿Ok? Y aquí volvemos a involucrar datos que nosotros conocemos, como lo que es la presión, las que son las P's, G mi gravedad, H mi altura, B mi velocidad. ¿Ok? El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio, donde nosotros entendemos que Bt es la velocidad justamente teórica del líquido de la salida del orificio. Aquí se multiplica por 2, por mi gravedad, por mi altura. Bo es mi velocidad inicial, o en este caso mi aproximación inicial. La distancia entre el líquido y el orificio es h, y bueno, tenemos la aceleración que es mi gravedad, como aquí mencionaba, y se le saca raíz cuadrada. Matemáticamente se expresa de esta manera, ¿ok? Para velocidades de aproximaciones bajas, la mayoría de los casos la expresión anterior se transforma en, y nosotros aquí ya despejamos. BR es mi velocidad real media del líquido a la salida del orificio. ¿Ok? CB es mi coeficiente de velocidad. Para cálculos preliminares en aperturas de pared delgada, puede admitirse 0,95 en el caso más desfavorable. ¿Ok? Este valdría eso en esa ocasión. 2 por gravedad por mi altura y esto en raíz cuadrada. Ahora, si nosotros tomamos CB como 1, esta parte aquí sería así. BR va a ser igual a 2 por mi gravedad por mi altura y esa es mi raíz. Experimentalmente se ha comprobado que la velocidad media de un chorro de un orificio de pared delgada es un poco menor que la ideal debido a la viscosidad del fluido y otros factores tales como la tensión superficial. De ahí el significado de este coeficiente de velocidad. Caudal o gasto. El caudal o gasto es una de las magnitudes principales en el estudio de la hidrodinámica. Se define como el volumen líquido, ¿ok? Y lo tenemos representado de esta manera, que fluye por unidad de tiempo y se representa de esta manera. Sus unidades en el sistema internacional son los metros cúbicos sobre segundo y su expresión matemática sería así. G es mi caudal o gasto igual a mi volumen líquido sobre mi unidad de tiempo. Esta fórmula nos permite saber la cantidad de líquido que pasa por un conducto en cierto intervalo de tiempo o determinar el tiempo que tardará en pasar a cierta cantidad de líquido. Ok, y aquí tenemos principio de Bernoulli, teorema general de la hidrodinámica. La ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de conservación de la energía para el flujo de fluidos. El comportamiento cualitativo
que normalmente evocamos con el término efecto Bernoulli, es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Ese descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión como una densidad enérgica, de energía. En el flujo de alta velocidad a través de un estrechamiento se puede incrementar la energía cinética a expensas de la energía de presión. El principio de Bernoulli es una consecuencia de la conservación de la energía en los líquidos en movimiento. Establece que en un líquido incomprensible y no viscoso, la suma de la presión hidrostática, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen es constante a lo largo de todo el circuito. Es decir, que dicha magnitud toma el mismo valor en cualquier par de puntos del circuito. Va a ser constante en todo ese tramo, ¿ok? Donde P es mi presión hidrostática, que esa nosotros ya la sabemos calcular. Esta es mi densidad, G mi aceleración de la gravedad, H la altura del punto, D la velocidad del fluido en este punto, y bueno, dependiendo si tenemos subíndice 1 y subíndice 2, se refiere a los puntos en el circuito, ¿sale? Va a ser a tal distancia, sería este, y velocidad 2 sería tal, ¿no? Supongamos. Cálculo de Bernoulli. El cálculo en el mundo real de la presión en un estrechamiento de un tubo es difícil de hacer debido a las pérdidas por viscosidad, turbulencia y presunciones que se deben hacer sobre el perfil de la velocidad, que afectan a la energía cinética calculada. El modelo de cálculo que aquí se asume, un flujo laminar sin turbulencia, también asume que la distancia del diámetro mayor al menor es suficientemente pequeña para despreciar las pérdidas por viscosidad y asume que el perfil de la velocidad sigue el flujo laminar teórico, en concreto, está asumiendo que la velocidad de la corriente efectiva es la mitad de la velocidad máxima y que la densidad media de energía cinética está dada por un tercio de la densidad de energía cinética máxima. ¿Ok? Vamos a entender un poquito más a detalle esto. ¿Cuál sería mi ecuación de continuidad? La otra ecuación que cumplen los fluidos, no comprensibles, es la que establece que el caudal es constante a lo largo de todo el circuito hidráulico. Y aquí tenemos, justamente mi caudal va a ser igual a mi área, que sería de la sección 1, por mi velocidad de esa sección 1, igual a mi área de la sección 2 por mi velocidad de la sección 2, en donde A es el área de la sección del conducto por donde se vincula el flujo y B es mi velocidad media, ¿ok? A eso se refiere. Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. En todo fluido incomprensible con flujo estacionario en régimen laminar, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie en ese punto de la sección transversal de la misma. Y ok, aquí a lo mejor decimos no estamos entendiendo mucho. A esto se refiere justamente mi ecuación de continuidad, mi sección 1, mi sección 2. A eso vamos a estar revisando. Ok, la conservación de la masa de fluido a través de dos secciones, sean estas mi sección A1 y mi A2, ok, en un conducto de tubería que es todo este, o tubo de corriente establece que la masa que entra, o sea, la que entre aquí va a ser igual a la que esté saliendo, ¿sí? Definición de tubo de corriente, mi superficie formada por líneas de corriente, corolario 2, solo hay un flujo de corriente si B es diferente de cero, o sea, mi velocidad va a ser diferente de cero. La ecuación de continuidad puede expresarse como, y aquí tenemos densidad por mi tramo o mi área 1 por mi velocidad inicial, 1, va a ser igual a mi densidad 2 por mi área 2, permíteme tantito, por mi velocidad 2, ¿ok? Recuerden, estos supraíndices 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, se refieren justamente al tramo que vamos a estar calculando, ¿ok? No van a ser mis velocidades iniciales ni nada de eso, porque velocidad inicial, recuerden que la estamos representando con un 0. Cuando densidad 1 es igual a densidad 2, que es el caso general tratándose de agua,
y flujo en régimen permanente, se tiene área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. O de otra forma, caudal que entra es igual al caudal que sale. Y lo entendemos así. Q1 va a ser igual a Q2. Caudal que entra, este es el de entrada y este es el de salida. Van a ser iguales. Y aquí tenemos donde Q, caudal, metro cúbico sobre segundo. Así es como se calcula. O bueno, las unidades que lo van a representar. De velocidad es el de metro sobre segundo y de área es de metro cuadrado, ¿ok? Área transversal del tubo de corriente o conducto. A eso se refiere. Que se cumple cuando entre dos secciones de la conducción no se acumula masa, es decir, siempre que el fluido sea incomprensible y por lo tanto su densidad sea constante. Esta condición la satisfacen todos los líquidos y particularmente el agua. Y aquí tenemos un ejemplo, está muy sencillo. Un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro de sección interior a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1,5 metros sobre segundos, ¿qué sección ha de tener tubería que conectemos a la anterior? Ok. Y tenemos mi ecuación de continuidad, donde área 2 va a ser igual a área 1 por mi velocidad 1 sobre mi velocidad 2. Y nosotros vamos a sustituir justamente con la expresión de la superficie del círculo. Bueno, aquí tenemos mi fórmula. Recuerden que tenemos pi sobre 4 por d, que va a ser mi distancia, 2 sobre 2 igual a pi sobre 4, y es esto, es lo mismo, ¿ok? Simplificando y despejando, nosotros tenemos esto. D2 va a ser igual a D1 por mi raíz que obtengo de velocidad 1 sobre velocidad 2. Y yo sustituyo D2, ¿ok? Que es para esto justamente. La sección de tubería, yo necesito mi segunda sección, ¿ok? Porque es la salida. Va a ser igual a 1 por la raíz cuadrada de 0,5. ¿Cuál es este 0,5? Mi velocidad inicial o lo que yo tengo en un tramo. Y va sobre mi B2, que es lo que yo espero tener, ¿ok? Me sale un total de 0,58 centímetros. Ese es mi resultado. Aquí entendamos un poquito este término. B1, B2, esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo quiero tener. Supongamos que es como si nosotros calculáramos un poquito la diferencia de temperatura, el incremento de temperatura, si ustedes recuerdan, era temperatura final menos temperatura inicial y ya me daba mi resultado. Así prácticamente es lo que nosotros estamos sacando, solamente que es una raíz y de ahí una multiplicación. Y ya, es prácticamente todo. Si se dieron cuenta es muy sencillo. De todas formas, vamos a estar revisando videos para que nosotros podamos entender un poquito más esta parte de lo que es la hidrodinámica. Y entender hidrodinámica se refiere a un movimiento del fluido, del agua, ¿sale? Una hidrostática es cuando se mantiene quieto, no hay movimiento, ¿sale? Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda por el momento, jóvenes. No hay dudas. Ok, voy a detener la